Doctor Vallejo, hay un día clásico para hablar del donante de sangre. Hoy no es, en el mes de marzo no es, pero cualquier día es importante y necesario hablar de donación de sangre sin importar en el mes que estemos. ¿Por qué es tan importante reiterar y que los medios de comunicación seamos insistentes con el tema de donación de sangre? Bienvenido. Sí, Olga, muy buen día. Hablar de sangre y de donación de sangre todos los días tiene vigencia, porque es que todos los días los bancos de sangre necesitamos del suministro que nos dan los donantes para poder ayudarle a los pacientes que requieren transfusión de hemocomponentes. Los bancos de sangre, doctor, siempre están en déficit, por llamarlo así, o sea, siempre necesitan más donantes. Decir que siempre estamos en déficit probablemente Tampoco es algo muy terrorífico, pero sí nos mantenemos limitados frente a la necesidad a los depósitos que tenemos de sangre, y los requerimientos de los pacientes son permanentes, diarios, de todo tipo de pacientes que acuden a los hospitales. Él es el doctor Carlos Vallejo, él es el director del Banco de Sangre y Tejidos del Hospital Universitario San Vicente Fundación. ¿Hace cuántos años, doctor, está usted en esa labor? Sí, ya son 21 años, Olga. 21 años. Y él es médico especialista en medicina de laboratorio, sí. O sea que es especializarse ¿en qué? Básicamente es en todo lo que tiene que ver, en dos aspectos, ya sea con todo lo que son las pruebas diagnósticas que se le realizan a los pacientes, o en estos aspectos como son los de bancos de sangre. Perfecto. Hay muchos bancos de sangre en la ciudad, más o menos ¿cuántos puede haber? En Medellín son 10 bancos de sangre y hay 2 bancos de sangre en Río Negro y 1 en Apartado. Son muchas las personas que nos van a acompañar para intentar darles. Hoy es uno de esos programas de cantaletica cariñosa para intentar llegarles a sus corazones y que decidan, si son personas aptas para donar, hacerlo por lo menos 2 veces al año para salvar una cantidad de vidas, y esos detalles nos los van a dar nuestros invitados. Adelante, doctor. Gracias. Les presento también a la doctora Mónica Eugenia Blandón, bacterióloga y directora del Banco de Sangre de nuestra clínica Cardiovid. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? Gracias, Olga, muy bien, ¿y ustedes? Y a su derecha está Jaiber Patiño, él también es bacteriólogo y es el director del Banco de Sangre de la Universidad de Antioquia. Jaiber, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Y como pueden ver, trabajan súper en llave, por lo que me doy cuenta. ¿Por qué, Mónica, es importante que los bancos de sangre de una subregión, como en este caso de Antioquia, trabajen junticos? Bueno, nosotros trabajamos en red. Y como lo mencionaba el doctor Vallejo anteriormente, hay dificultades en la consecución de componentes en un momento determinado. Entonces los bancos de sangre nos apoyamos mutuamente en lo que algunos requieran en un momento para un paciente determinado. Por eso es que trabajamos juntos en red. Perfecto. Nuestra línea de WhatsApp es el 305-316-6560. Como en muchos otros temas alrededor de la donación de sangre, hay bastantes mitos, o sea, falsas creencias que impiden que las personas vayan y hagan ese acto altruista que lo único que pretende es donar vida, ¿verdad? Entonces, si tienen inquietudes o si usted es un donante frecuente, cuéntenos cómo ha sido esa experiencia. ¿Ha sido positiva, ha sido negativa? Le aseguro que positiva, pero cuéntenos experiencias si usted es donante de sangre y plantéele a nuestros expertos las inquietudes que tengan, que de pronto lo hagan negarse a ser donante de sangre. Nuestra línea de WhatsApp es el 305-316-6560. Mientras llegan sus inquietudes, vamos con esta pregunta que veremos acá con nuestros invitados. Hola, buenos días. Mi nombre es Luz Daria Alzate. ¿Cuánto dura el proceso de donar sangre? Porque una de las cosas, el que dice que no dona sangre, Jaiber, no porque le dé sustico y no porque no tiene tiempo, ¿cuánto dura ese proceso de donar sangre? Desde que llego, firmo, lleno los papeles y todo esto. Desde que la persona llega y llena la encuesta, puede demorarse entre 30 y 40 minutos. Ese es el tiempo estimado en que una persona promedio demora. Específicamente haciendo la donación, la extracción de la sangre se demora entre 5 o 8 minutos, máximo 10 minutos. El resto es el proceso que hacemos para garantizar de que la persona sí cumpla los requisitos para poder donar y todo el proceso de diligenciamiento de encuesta. Doctor Vallejo, la persona cumplió los requisitos para poder donar, pero ese día en particular, ¿qué debo tener en cuenta a la hora de donar? Yo sé que soy sano y que cumplo todos los asuntos que me piden necesarios para que sea una donación segura y que sea una sangre segura.
ese día me debo ir en ayunas, ¿qué recomendaciones le dan a uno para el momento en el que va a hacer la donación de sangre? Sí, Olga, son recomendaciones muy sencillas y generales. Por ejemplo, esa que tú acabas de plantear, es muy común que la gente piense que porque le van a sacar sangre debe ir en ayunas. Eso no es lo adecuado. Es que esa persona no debe tener un ayuno de más de 3 horas. O sea que si va a ir en las horas de la mañana, debe haber desayunado, un desayuno que no sea muy rico en grasas, desayuno normal para el promedio, y si va en las horas de la tarde, debe de haber almorzado previamente. ¿Y por qué, Mónica, cuando uno termina de donar sangre siempre le ofrecen un juguito, algo como azucarado, con unas galletas? ¿Por qué es importante esa comida post donación de sangre? Bueno, digamos que no es una comida, la idea es que sea un líquido, pues uno les da a los donantes algo de comer como para que cambien pues, como pues la situación en la que se presenta. Pero yo lo que hice fue donar un volumen de sangre y como tal eso es lo que voy a reemplazar, entonces uno les debe dar líquido en el momento que done para que compense esa bolsita de sangre que saque con ese líquido y no vaya a presentar algún tipo de reacción. ¿Y las recomendaciones después de donar sangre? Lo más importante que tienen que tener en cuenta es que deben hidratarse, conservar, pues tomar más líquido, un poquito más de lo normal para poder conservar esos niveles. Y una cosa muy importante es que no deben hacer ejercicio por 24 horas, hacer esfuerzos exagerados, porque mucha gente dice que tuvieron reacciones, que se marearon, pero cuando hablamos con ellos a preguntarles por qué, fue que no siguieron las recomendaciones. Por eso es muy importante que acepten las recomendaciones que le da la persona que lo atiende, porque es también muy importante que los donantes se cuiden a sí mismos. Perfecto. Vamos a iniciar por el principio, doctor, para seguir desarrollando este tema. ¿Qué es la sangre? ¿Cómo se crea la sangre en nuestro organismo? ¿Cómo se compone la sangre? Tenemos incluso una imagen, Carlos, que podemos poner para ilustrar esta parte que el doctor Vallejo nos va a contar. ¿Qué es la sangre, doctor? Sí, la sangre es un tejido líquido. Se produce en un órgano que se llama la médula ósea, que está localizado en los huesos planos del cuerpo, y podemos caracterizar, por ejemplo, acá en la parte de atrás en la cintura, lo que se llama la cresta ilíaca. Ahí es donde se producen las células de la sangre. Básicamente, la sangre está compuesta por dos cosas. Una es la fase líquida, es algo parecido a esto que se ve acá como amarillo, que es el plasma, y eso es más o menos la mitad de la sangre. Cuando una persona dice, es que yo tengo tantos litros de sangre, estamos hablando que más o menos la mitad es de plasma. En ese plasma viajan estas células, que son las plaquetas, como se ven acá, y viajan suspendidas las otras células, como son entonces lo que dice acá los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, perdón, los glóbulos rojos, que acá se ven caracterizados en la figura. Eso entonces nos da que en promedio una persona tiene alrededor, los hombres, de 5 litros de sangre, y una mujer, para un hombre de 70 kilos, y una mujer de esos mismos 70 kilos tiene un poco menos cantidad de sangre. Dentro de eso entonces tenemos la mitad de plasma, ese líquido que lo compone, y el resto son los glóbulos rojos. Por eso cuando la persona va a donar sangre, uno de los exámenes que le hacemos es mirar el nivel de glóbulos rojos. ¿Para qué sirve la sangre? Básicamente tiene muchas funciones. Por ejemplo, los glóbulos rojos, como lo dice acá la anotación, ayudan a controlar las infecciones que en un momento dado se pueden dar, si los glóbulos blancos, las infecciones. Y los glóbulos rojos lo que ayudan es a transportar el oxígeno a los tejidos. Entonces, por eso, cuando una persona está anémica, tiene problemas de oxigenación de los tejidos, entonces hay que transfundirle glóbulos rojos. Perfecto. Doc, ¿cuál de los componentes de la sangre son transfundibles? ¿Es que se dice? Sí. Por ejemplo, durante toda la historia que se hacen transfusiones, que empezaron más o menos ya en forma moderna a principios del siglo pasado, hasta finales del siglo XX, se transfundía sangre total. La teoría es, si se pierde sangre, se transfunde sangre. Ya a partir de finales del siglo pasado y principios de ya el concepto cambia,
y ya se transfunde es lo que la persona tenga en déficit. ¿Qué quiero decir con eso? Si una persona está anémica, hay que transfundirle glóbulos rojos. Si tiene un problema de coagulación, se le transfunden estas células que se llaman plaquetas. Si tiene un problema en que le faltan algunos factores de la coagulación, por ejemplo, como pasa con los hemofílicos, se le transfunde derivados del plasma. No es muy común que se transfundan, por ejemplo, glóbulos blancos, pero hay algunas situaciones en que sí hay que hacerlo. O sea, se transfunden todas las células. O sea que ustedes cuando reciben la sangre que les donan, ustedes son capaces en los laboratorios de separar, Jaiber, todos esos hemocomponentes. Claro que sí, la sangre total, una vez donada, nosotros le hacemos un proceso de separación a través de unas centrífugas y unos equipos extractores en el cual lo que hacemos es que separamos la fase líquida de la fase celular y separamos también las células en dos partes. Separamos por un lado las plaquetas, por otro lado los glóbulos rojos y por otro lado el plasma. Esos son los hemocomponentes que separamos internamente en los bancos de sangre. Cada uno de ellos lleva una conservación diferente. En el caso de las plaquetas, que es la más delicada, solamente dura 5 días, que ese es un aspecto bastante importante. El caso de los glóbulos se pueden guardar por 42 días y el plasma hasta por 1 año. Ese es el proceso de separación que realizamos. Y dentro de ese proceso están esos estudios, Mónica, concienzudos que hacen ustedes para asegurar que esta sangre sea apta para ser transfundida, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Sí, nosotros tenemos una legislación que es muy estricta y nos pide que a la sangre le hagamos lo que llamamos 7 marcadores, o sea que les hacemos 7 pruebas específicas para considerar pues que el componente es apto para ser transfundido y seguro. Entonces hacemos pruebas para VIH, para hepatitis B, para hepatitis C, para sífilis y una que se llama HTLV 1 y 2, pues que son las pruebas que nos exigen. La hepatitis B hacemos 2, que se llama antígeno de superficie y anticuerpos totales contra el core de la hepatitis B. Son pruebas que se utilizan en ese momento tenemos reactivos que son muy buenos, que le dan mucha sensibilidad, o sea que podemos detectar que el donante esté con cantidades mínimas pues de esas infecciones específicas, que también es muy importante que la gente piense que pues a pesar, todo el mundo piensa que como les hacemos pruebas para todo. No, solamente para 7 marcadores de unas enfermedades específicas, porque hay otras que no las podemos hacer. Por eso es tan importante, doctor Vallejo, que en ese cuestionario que te hacen necesariamente llenar antes de sentarte a hacer tu donación, seas supremamente concienzudo, sincero y claro para no irla a embarrar, porque como dice Mónica, pues ustedes hacen unas pruebas específicas, pero no todas. En la vida real, de 10 pruebas, doctor, de 10 muestras de sangre que ustedes les donan, ¿cuántas salen alteradas? ¿Suele suceder mucho o no tanto? Sí, quiero hacer primero énfasis en lo que tú comentas, en la sinceridad de las personas cuando van a donar sangre. Con alguna frecuencia nos sucede que hay personas que van con el interés de que les hagan un examen. No, ve, vos tenés de pronto algún factor de riesgo, tenés alguna duda, vaya, done sangre, que ahí le examinan toda la sangre y le dicen si tiene alguna infección. Eso es un riesgo muy grande porque en un momento dado puede suceder que la persona tenga la infección, pero apenas le está empezando y a pesar que, como dice Mónica, tenemos una tecnología muy buena, no es capaz de detectarla. Segundo punto, lo que tú preguntas, ¿qué tan frecuentes son lo que detectamos en la sangre? Las infecciones, ¿cuántas? De 10, ¿cuántas podemos detectar? Varía dependiendo de la infección que estemos detectando. Por ejemplo, las pruebas que más nos dan son para una infección que se llama sífilis y para otro marcador que nos permite analizar si de pronto hay algún riesgo de hepatitis B. Entonces, en promedio podríamos decir que estamos alrededor de 2, 3 de esas 10, pero tiene pues variaciones dependiendo de esos 7 marcadores que dice Mónica. Hablando de hepatitis B, doctor, quiero donar sangre, tengo una cirugía por laparoscopia en 2 semanas y acabo de terminar un esquema de vacunación contra hepatitis B. ¿Puede donar? ¿Quién me quiere responder? ¿El doctor? Sí. Las vacunas que se utilizan ahora para hepatitis B son lo que se llaman de virus recombinantes. Es una
vacuna producida por biología molecular que no tiene ningún riesgo para que la persona pueda donar. Entonces los aceptamos después de 72 horas de haberse colocado la vacuna. ¿Y la cirugía por la laparoscopia que la tiene programada? En 2 semanas. En 2 semanas, no, ahí nos cambiaron el mensajito. No, Sí. no tiene ningún problema, perfectamente lo puede hacer. Incluso es una cirugía que podemos decir que es mínimamente invasiva. La persona no nos precisa qué tipo de cirugía va a hacer, pero si es por la laparoscopia pensamos que no va a ser una gran cirugía y perfectamente en 2 semanas puede reponer incluso la cantidad de plasma y de glóbulos rojos que pudo haber donado en buena medida. Cuando yo dono Jaiber, ¿cuánto me sacan de sangre? ¿Cuánto es el volumen de sangre que me sacan? Y hablemos también con Mónica de cómo así que eso se repone, ¿no? Esa reposición de sangre que el cuerpo muy inteligentemente hace. El volumen que se les trae a una persona por una donación normal es de 450 mililitros. Eso es una bolsita, ¿cierto? Eso es una bolsita, ¿cierto? Menos de medio litro. Eso es Menos de medio Menos de litro. medio litro. Poquito. La creencia popular cuando las personas van a donar dicen me sacaron 1 litro de sangre, realmente es menos de medio litro, son 450 mililitros en una donación estándar, porque también están las donaciones por aféresis. Que O sea, son donaciones con unos equipos automatizados que lo que realizan es extraen solamente el hemocomponente que necesitamos, por ejemplo, solamente los glóbulos rojos para el caso de los O negativos, que es tan importante el grupo sanguíneo, o cuando necesitamos plaquetas, solamente extraemos las plaquetas. Entonces, esos volúmenes oscilan entre 360 y 220 mililitros, es decir, el volumen máximo que una persona va a donar son 450 mililitros. y por eso no se va a desangrar, ni mucho menos. ¿Cómo repone el organismo esta donación? El organismo nuestro es muy agradecido y tiene su forma de reponer lo que nosotros en su momento tomamos. Como les comentó Jaiber, hay varias formas de donar y la reposición depende de lo que yo done, de las células que yo tomé en su momento. Cuando estamos hablando de la sangre total, que es la bolsita, pues que todos decimos que es menos de medio litro, tenemos unos tiempos de donación que va de dos veces al año o 3 veces al año, dependiendo si se es hombre o mujer, ¿cierto? Todo eso se hace porque eso es lo que se demora al organismo, sobre todo para los glóbulos rojos, que son, digamos, los que más se demoran en reponerse, ¿cierto? Que toman más o menos 120 días. Para las plaquetas, inclusive como la donación que Jaiber habló, las plaquetas a las 72 horas ya ellas se reponen, ¿sí? Pero no es que usted pueda donar, aunque sí podría hacerlo, cada 72 horas plaquetas, pero nosotros tenemos, para cuidar a nuestros donantes, para que no se nos aburran de tanto donar, les damos unos tiempos más amplios. Entonces, por ejemplo, la donación de plaquetas la hacemos cada mes o cada 2 meses, también dependiendo de la edad y del sexo. Entonces, así es como manejamos nosotros la donación para cuidar al donante, porque como lo decimos, el donante es nuestra materia prima y hay que cuidarlo mucho. Entonces, hay unos tiempos que ellos deben cumplir para poder volver a donar cuando les corresponda en su tiempo. Perfecto. Pregunta, doctor Vallejo. Buenos días también para ti. Quisiera donar sangre, pero tengo hipotiroidismo y estoy medicada. ¿Puedo hacerlo? Buena pregunta y se la amplío como para quienes toman medicamentos por enfermedades crónicas o algo así. Además del hipotiroidismo, ¿lo pueden hacer? Me voy a la amplia. No necesariamente por tomar medicamentos la persona no puede donar sangre. Hay que tener en cuenta 2 cosas cuando nosotros hacemos el proceso de selección del donante. Primero es proteger a esa persona como donante de sangre para que no se vaya a descompensar con la donación. Y segundo es proteger al que va a recibir la sangre. Por eso hacemos esos análisis de marcadores infecciosos que comentaba ahora Mónica. Pero también lo hacemos porque hay medicamentos que se quedan en la sangre y que pueden tener riesgos para el que va a recibir la sangre. Entonces, en general, para el caso específico de esta persona, es muy amplia la pregunta, pero de entrada es mejor decirle no done sangre, porque se puede descompensar. Hay casos de casos, habría que entrar allá a mirar el caso específico, pero por el hipotiroidismo es mejor que no. Hay que entrar a mirar también en un momento dado qué medicamentos se está tomando para mirar eso, qué implicaciones tiene en lo que anotaba ahorita. Yo imagino que si Mónica no hubiera visto el programa y no hubiera hecho esa pregunta al aire, si va al Banco de Sangre del San Vicente o de Cardiovid de la Universidad de Antioquia, cuando esté llenando esto, va a hacer esa pregunta y las personas encargadas le aclaran todas las dudas. De eso se trata también. Muy bien.
Seguimos hoy en Sana que Sana hablando de donación de sangre y para nuestros invitados va la siguiente pregunta. Buenos días, mi nombre es Amparo Caro. ¿Cuál es el peso exigido para poder donar sangre? Cuando yo era muy flaquita, las cosas cambiaron. No podía donar sangre hasta superar cierto número de kilos. ¿Cómo es eso, Jaime? El peso, ¿Y por qué? El peso son 50 kilogramos. Y la razón es porque la cantidad de sangre que sacamos es estándar. Uno no puede decir que porque la persona saca menos, le saco menos sangre. A las personas no se les puede extraer más del 10% de la sangre, porque eso les generaría un mareo, ¿cierto? Entonces vamos a causarles un daño. Por eso tiene que pesar más de 50 kilos. Como decía el doctor Vallejo, nosotros los bancos de sangre, lo primero que garantizamos es proteger al donante. Que si la persona realmente no tiene las condiciones para donar, porque no tiene suficiente sangre o por cualquier otra razón, entonces le pedimos que no done. Igualmente va relacionado con el peso. Si el peso no es lo suficiente, eso significa de que no va a tener la suficiente sangre para resistir el proceso, lo que significa de que va a presentar una reacción adversa a la donación. ¿Cuántos litros de sangre aproximadamente podemos tener en nuestro organismo, Mónica? Pues como el doctor lo había mencionado, son más o menos 5 litros, que va a depender de la talla y del peso de la persona, ¿cierto? Mientras uno es más grande y más pesado, puede tener un poquito más, si uno es más pequeño y más liviano, puede tener menos. Y como Jaime también lo dijo, esa bolsa siempre va a ser estándar. Entonces yo le voy a sacar a uno, si vamos a tomar uno de menos de 50 kilos, va a ser la misma y va a poder tener una reacción que si no lo hacemos con una persona que pesa más de 50, mide más de 1,70, la misma bolsita no va a tener ningún tipo de reacción. Yo no conozco el banco de sangre de Cardioví, ¿usted sí? ¿Hace cuánto lo conoce? Yo lo conozco hace 25 años que estoy en la clínica. ¿Y directora hace cuánto es? Y directora ya voy hace 12 años. ¿Cuántos años de historia tiene el banco de sangre? ¿Todos esos años? Tiene muchísimos más años, o sea, alguna vez tratamos de mirar desde cuándo está el banco de sangre, pero prácticamente viene a la mano del crecimiento de la clínica por el tipo de cirugías que se empezaron a hacer, se vio la necesidad de que se necesitaba un banco de sangre en su momento, entonces tiene muchísimo más de 30 años. Y para quienes como yo no conocen el banco de sangre de Cardiovid, nuestro periodista Carlos Rincón estuvo allá conociéndolo, habló justamente con la jefa Pluma Blanca de allá, la directora Mónica, y conocimos un poquito cómo es ese espacio que lo que hace es donar vida y necesita que vaya muchísima gente más a todos los bancos de sangre de Colombia, de nuestro departamento, para que esos bancos de sangre estén full siempre y dispuestos a salvarle la vida a muchas personas. Vamos al banco de sangre de Cardiovid, recordamos algunos conceptos básicos importantes con respecto a la donación de sangre y volvemos al estudio de Televid hoy en Sana que Sana. El banco de sangre de la clínica se creó hace mucho tiempo, hace más de 30 años y fue creado como una necesidad para los pacientes que venían a intervenirse aquí quirúrgicamente de la especialidad que tiene la clínica, que es cirugía cardio, neumo y algunos pacientes neurológicos. Conciencia para donar sangre todavía nos falta. Todavía tenemos que seguir educando a la comunidad. Pienso que a la comunidad todavía le falta saber qué se necesita para ser donante de sangre y muchos piensan que no necesitamos sangre porque es muy común, porque los grupos sanguíneos son muy comunes y tenemos las neveras llenas. Una persona puede donar menos de medio litro. En este momento los donantes de sangre hay unos requisitos determinados que deben cumplir, o sea, no cualquier persona puede donar. Primero porque la sangre tiene unas características especiales y segundo porque no todos los donantes pueden donar porque pueden presentar algún tipo de reacción, entonces no es bueno para ellos. Entonces por ley hay unos requisitos que ya están establecidos, son bastantes requisitos, por eso es que al donante se le hace llenar una encuesta para poder descartar de ahí si puede o no puede donar. Lo más importante que hay en este momento es que los donantes deben estar entre 18 y 65 años. Muchas personas piensan que por tener más de 60 años no pueden donar, pero hasta los 65 pueden donar. La invitación es para que las personas acudan a los bancos de sangre de la ciudad, del país. No es solamente aquí en la clínica Cardiovid, sino a los diferentes bancos de sangre que tiene la ciudad y el departamento para que vengan a donar.
Si no pueden donar, inviten a los que sí puedan. Si quieren saber información de qué se necesita para ser un buen donante, acudan. En este momento la ciudad de Medellín tiene 9 bancos de sangre y hay 3 por fuera de la ciudad que están en el departamento de Antioquia. Tenemos la capacidad de las personas que trabajamos allí de resolverles todas las inquietudes para que puedan volverse amigos de la donación y se haga una cadena para que tengamos muchos donantes y no estemos a las carreras cuando tengamos algún tipo de urgencia. Y como les decíamos al principio del programa, los bancos de sangre del país y del departamento trabajan en llave. Y tenemos aquí una de las personas que logran ese objetivo. Ella es Victoria Eugenia Villegas, coordinadora departamental de bancos de sangre y servicios de transfusión de Antioquia. Victoria, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Olguita. Estamos muy contentos de estar aquí y poder hablar de este tema tan importante. Entonces trabajan muy en llave. ¿Cuál es la labor tuya para enlazar los cuantos bancos de sangre que hay aquí en Antioquia? Mira, la labor nuestra como red y como Secretaría Seccional de Salud es poder hacer dentro de toda esa red de bancos de sangre y servicios transfusionales públicos y privados que haya una interacción entre ellos para que todos trabajemos mancomunadamente en beneficio de la salud de los antioqueños, pues para este caso, ¿cierto? Perfecto. ¿Cuántos bancos de sangre hay aquí? Mientras vemos, incluso Mónica Blandón nos mandó todos los logos de los bancos de sangre porque es importante que ustedes los conozcan y se familiaricen con ellos. Ve, ahí está el San Vicente Fundación, Hospital San Juan de Dios, Clínica Medellín, Sommer, Redumana Banco de Sangre, Banco de Sangre Clínica del Rosario, Banco de Sangre UNLAB, Hospital General, Pablo Tobón, Cruz Roja, por supuesto, Las Américas, Universidad de Antioquia, Secretaría Seccional de Salud. Todos esos tienen banco de sangre. Sí, todos esos, menos la Secretaría. La Secretaría es la coordinadora de toda esa red, exactamente. Entonces hacemos que todos esos bancos de sangre públicos y privados, que en este caso como acabamos de ver los logos, entonces son 10 que son ubicados acá en la ciudad de Medellín, 2 están ubicados en el oriente antioqueño y 1 en la zona de Urabá. La labor tuya es que todos trabajen armónicamente. Preguntas, ¿el Banco de Sangre de la Universidad de Antioquia solo utiliza sangre para los pacientes de la IPS? ¿Cómo manejan ese uso de la sangre? ¿Se la comparten? ¿Cómo es la cotidianidad y el día a día en ese sentido? Mira, nosotros como ente territorial debemos de garantizar como la accesibilidad, la oportunidad, la disponibilidad y la seguridad de esa sangre que se está captando en el departamento. Entonces hacemos que precisamente las necesidades de sangre de cada una de las instituciones, ellos como bancos de sangre institucionales proveen las necesidades de cada institución, pero a su vez también de todos esos servicios transfusionales que hacen parte de la red, que están ubicados en las instituciones hospitalarias, ¿cierto? Un servicio transfusional es un servicio habilitado, tiene que tener unas condiciones, es allí donde están los pacientes hospitalizados y donde van a requerir pues la sangre. Entonces hacemos de que toda esa actividad de cada uno de esos 13 bancos de sangre llegue a todos esos servicios transfusionales y a las instituciones hospitalarias que lo necesitan. ¿Cuánto lleva Victoria usted en ese cargo como coordinadora departamental? Llevamos como 10 años ya ahí. ¿Y vamos subiendo en cultura de donación? Bueno, eso es un trabajo duro. ¿Por qué? Porque se trata de educación y la educación no es fácil lograrla. Hemos logrado pinitos y tratamos de que la gente empiece a introyectar esa cultura de la donación, porque donar es darle la oportunidad a otras personas que necesitan para poder mejorar su calidad de vida o inclusive retribuir su vida que puede estar en peligro de perderse, ¿cierto? Entonces es una labor diaria, porque por eso necesitamos estar hablando de este tema todos los días. Claro que sí. Y hablando de educación, hay un tema que se relaciona también con el temor al tráfico de órganos, el cual en Sana que Sana les hemos demostrado, creo yo, con médicos, con expertos, porque científicamente es imposible que exista como negocio. Hay muchas personas que argumentan no donar sangre, que porque la sangre también tiene un precio, que porque se convierte en un negocio, y aquí lo vamos a desmentir, no solamente con Victoria, sino con los médicos bacteriólogos que nos acompañan hoy en Sana que Sana. ¿Por qué la sangre no tiene precio? ¿Por qué la sangre es imposible venderla para quienes no donan por esta razón? Perdón. Sí, nos hemos encontrado con muchas personas que a veces se les dificulta irse a donar porque inmediatamente reaccionan y dicen, no, la sangre la venden, es un negocio para ustedes. Entonces le decimos, la sangre como líquido vital no tiene ningún costo.
El costo es el procesamiento, como ahorita lo mencionaban los compañeros, de dar la seguridad de hacer esos 7 marcadores, de todo el personal que está previsto para poder hacer todos esos procesos, de todo el equipamiento. Entonces todo eso tiene costos y ese costo es a la prestación del servicio. Entonces es el asegurador, la institución hospitalaria donde está el paciente quien hace el cobro pues como tal, pero la sangre como líquido vital no tiene ningún costo y ninguno hace negocio con él. Bueno, es una claridad. Y usted me decía que quería hacer énfasis importante en los estilos de vida saludable. ¿Por qué, sí, Victoria? Mira, estilos de vida saludable es como el pilar, o sea, los donantes sanos son el pilar fundamental de la donación. Entonces, una persona que maneja estilos de vida saludables, tanto en ejercicio, tanto en comida, en una sexualidad segura, entonces estamos garantizando que está sano y va a ser un donante de sangre o de órganos en un momento dado que va a ser vital para nosotros. Entonces, de la parte de la promoción de la donación, hacemos mucho énfasis en eso, en que la gente se cuide, un autocuidado. Inclusive tenemos un proyecto educativo muy bonito que empieza desde la edad escolar, motivando a los niños todavía no van a ser donantes de sangre, pero ellos van a ir creciendo en estilos de vida saludables y todo su personal familiar, social, les va inculcando sobre ellos de que se cuiden para ser donantes de sangre. Yo la veía a usted y me la imagino que en su día a día se la pasa convenciendo gente para que done sangre. Ahorita estábamos en la peluquería y le echó el cuento a Cristina y a Claudia, no lo logró, pero lo intentó. Esa es parte como de tu pasión por este cuento de donar sangre. Pues mira, es que se va volviendo uno, se va metiendo tanto en esto que uno quiere ver las bondades que tiene la donación. No solamente pues para la gente que está donando, porque lo que me mencionaban ahorita los compañeros, mejora su oxigenación, entonces tiene beneficio para el donante, sino que estamos salvando mínimo 3 vidas, porque lo que hablamos ahorita son 3 componentes mínimos que se están sacando, ¿cierto? Glóbulos rojos, plasma y plaquetas, entonces son 3 oportunidades de vida para otras personas, entonces sí, eso se va haciendo como en el diario vivir y se introyecta uno como con el tema. Cuando usted echa el cuento para que la gente done sangre, ¿cuáles son los temores más grandes que la gente manifiesta que podemos desmentir hoy? O sea, les da susto, a veces dicen que no tienen tiempo, pero más allá de eso, ¿cuáles son esos mitos que usted ha detectado más para que empecemos a desmitificar, que ahorita también lo haremos con ellos? Bueno, sí, uno es el peso, entonces dice que no, entonces yo dono sangre y me engordo, entonces dicen no, para nada. Es que entonces la gente empieza a comer porque entonces piensa que en la alimentación va a reponer esa sangre. Entonces ahí explicarle a la gente que no, que ¿cómo se repone? Con los líquidos. Y los líquidos no te van a engordar, porque eso se van eliminando, sino que van a compensar el líquido en el organismo. Entonces que se engordan, toda falsedad. Ajá. ¿Que me van a transmitir alguna enfermedad? Para nada. ¿Por qué? Porque todo el equipamiento que se utiliza para la extracción de sangre es único y es estéril, o sea, no es que yo lo vaya a utilizar desechable, lo utilizo solamente para la persona que está donando y luego ya se descarta, ¿cierto? Entonces ahí no hay ningún riesgo de eso. La otra, pues lo que hablamos ahorita de que eso es un negocio, entonces yo no voy a promover que otros se enriquezcan con esa donación, que es la gente que a veces dice eso, serían como los más grandes. Que has detectado, y gracias a tu conversación pues estamos desmintiendo todos esos mitos que hacen que las personas no donen sangre y por ende no ayuden a salvar vidas. Le damos las gracias a Victoria Eugenia Villegas, coordinadora departamental de bancos de sangre y servicios de transfusión de Antioquia, y que siga desde su labor salvando muchas vidas, doña Victoria. Muchísimas gracias a ustedes y los vamos a seguir utilizando para que nos ayuden en esta parte de la promoción, que es algo súper Nos dejaremos utilizar. Claro que sí. Con todo el gusto. Nosotros vamos a nuestra primera pausa. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de donación de sangre. Regresaremos para seguir hablando con los directores del Banco de Sangre de la Universidad de Antioquia, del Banco de Sangre de Cardiovid y del Hospital Universitario San Vicente Fundación. Sus inquietudes las estamos esperando en el 305-316-6560. Ya regresamos a Sana que Sana. Continuamos en Sana que Sana, hoy de la mano de estos especialistas, motivando la donación de sangre. Vea, con que consigamos que unas 55 personas salgan derecho para cualquiera de estos bancos,
ganamos el año, el reto es alto. Tenemos inquietudes en nuestra línea de WhatsApp. Buenos días, también para ti. Soy O negativo. Quisiera donar, pero las pocas veces que lo he hecho me desmayo y me mareo. Tengo 52 años, soy aliviado. 2 veces solamente lo he intentado, por lo que le entiendo, pesa 67 kilos y no fuma. ¿Cómo debe prepararse? Jaiber, ¿qué le podemos recomendar? Ahí lo importante que hay que tener en cuenta es que si ya se ha mareado las 2 veces anteriores, muy posiblemente una tercera vez también se maree. Entonces, en este caso, la persona es mejor que no done. Pero es importante también para las personas que pueden donar cómo se deben preparar. Deben tomar mucho líquido, deben llevar su documento de identidad y, como lo decía el doctor Vallejo, deben haber comido bien, ya sea desayuno o almuerzo antes de la donación, en no más de 3 horas. Perfecto, importante esa preparación. Vamos, Mónica. Buenos días, también para ti. Yo siempre he querido donar sangre, pero hace años me dio hepatitis A. ¿Puedo donar, Mónica? Sí, esa es una de las causas que hace que mucha gente no done. Es que a mí me dio hepatitis cuando era chiquito y no dono. Entonces, seguramente me van a rechazar. Normalmente cuando uno es pequeñito y le da hepatitis, generalmente es por contaminación de lo que uno coge en el piso, los bebés y todo eso, y es una hepatitis A. Esa no tiene ningún riesgo. Entonces, las personas pueden donar sangre si están seguros que les dio hepatitis A. Normalmente no están seguros, pero le dicen a uno que eran chiquitos y que se pusieron amarillos. Entonces, asumimos que fue una hepatitis A, que es lo que le dan a los niños. No tiene ningún problema. Esa es la excusa también como excusa que muchos utilizan para no donar sangre, pero no hay ningún problema si tuvo hepatitis A que pueda ser donante de sangre. Vamos en orden de fila. Esa va para el doctor Vallejo. Y prepárese, Victoria. ¿Hasta qué edad puedo donar y en qué beneficia la salud del cuerpo? Ahorita Victoria hablaba de oxigenación. ¿Hasta qué edad y en qué nos beneficia a los donantes? Sí, si las personas han donado sangre con regularidad, lo pueden hacer hasta los 65 años, según lo tenemos definido para nuestro país. Si la persona hace mucho tiempo no dona o nunca lo ha hecho, lo puede hacer hasta los 60 años de edad. ¿Qué beneficios trae donar sangre? Realmente son varios. Primero, que lo manifiestan los mismos donantes cuando lo hacen y sobre todo con regularidad, es el bienestar y la sensación de plenitud por saber que con la donación de sangre que han hecho van a poder ayudarle a otras personas. Y ya beneficios para el cuerpo como tal, es como se comentaba ahorita, que el organismo de una manera muy sabia detecta de que ha habido una disminución en la cantidad de sangre, entonces le da orden a los órganos que producen sangre, lo que anotaba ahorita de la médula ósea, y van a salir nuevas células a la circulación. Eso va a permitir que esos glóbulos rojos oxigenen mejor los tejidos, entonces va a tener una mejor oxigenación el cuerpo. Y también se ha demostrado que personas que donan sangre con regularidad, los niveles de colesterol también disminuyen. O sea, son varios los beneficios por donar sangre. Perfecto. Veamos este mensaje. Cevita es un televidente en Manizales que queremos mucho. Un abrazo para ti. ¿Es cierto que una persona que es sometida a múltiples cirugías y con trombocitopenia no puede donar? Victoria, ¿la respondemos? Sí, el doctor también Vallejo me puede ayudar ahí. Si está sometida a muchas cirugías, pues no puede ser donante de sangre porque no sabemos inclusive su historia clínica, cuál tipo de cirugías ha tenido. Con trombocitopenia, entonces estaríamos diciendo que tiene un déficit en las plaquetas, ¿cierto? Entonces ahí sería una restricción también para ser donante de sangre. No sé si el doctor... Sí, no, está muy bien lo que anota Vicky, pero partamos de un principio que si la persona tiene trombocitopenia es porque tiene un problema en la sangre. Y recordemos que la sangre tiene todo un componente de células, glóbulos rojos, glóbulos blancos y tiene plaquetas. ¿Qué es trombocitopenia? Es baja cantidad de plaquetas en el organismo. Entonces no es adecuado porque obviamente se va a descompensar el que va a donar la sangre si es la persona que lo escribe, o el que va a recibir la sangre no va a recibir un producto de buena calidad. Perfecto, y antes de ir a nuestra segunda pausa, esta pregunta para Jaiber. Buenos días, mi nombre es Marta Nidia Alzate. ¿Cada cuánto puede uno donar sangre? ¿Verdad? ¿Cada cuánto? Enfaticemos en eso. Sí. Las mujeres pueden donar
cada 6 meses y los hombres cada 4 meses, es decir, las mujeres pueden donar 2 veces al año y los hombres pueden donar 3 veces por año. ¿Y eso por qué? Por todo lo que hemos explicado. Por lo que hemos explicado, por el tiempo que se demora el cuerpo en recuperarse, el tema del periodo para las mujeres, por eso demoran un poquitico más en recuperarse. ¿Cuándo es que es el día del donante de sangre? ¿La fecha? 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre. Se me pasaron los 6 meses porque ese día fue que doné y estamos a... ¡Ay, Dios mío! Me pasé, hace rato debería haber donado. Es que eso también la estamos esperando en todos Virgen los Santa. bancos ¿Y de cuál? sangre. Timarine, Domingo, En la casa. me voy. En la casa. Yo soy voluntaria de la Cruz Roja, me tocó irme para la Cruz En la Roja. casa. Mentira, no en la casa. Y el doctor Duque que estaba por allí, Virgen Santa. Seguimos hoy en Sana que Sana hablando de donación de sangre. Más adelante regresaremos, estamos pendientes de sus mensajes en nuestro WhatsApp, que es el 305-316-6560. Ya regresamos. Doctor Vallejo nos está contando un poquito de la historia de la transfusión de la sangre. Grosso modo y más resumidito que lo que me estaba contando, doctor, porque me parece muy chévere hablar sobre eso. La transfusión realmente se ha utilizado, la sangre se ha utilizado desde la historia de la humanidad, desde que el hombre vio que si se desangraba una persona se le iba la vida, entonces dijeron la sangre está en la vida, ¿cómo la reponemos? Y pasaron muchos siglos, muchos intentos y solamente a principios del siglo pasado un señor que se llamó Karl Steiner descubrió el sistema de grupo sanguíneo ABO, que es el más común de los seres humanos. Y ahí fue donde empezó pues como a darle vida a entenderse un poco de la transfusión. De ahí fue donde salieron los bancos de sangre que empezaron por allá en los años 30. Entonces de ahí sale todo el cuento, pero realmente la transfusión la han hecho de muchas maneras y muchos intentos lo hizo el ser humano. Como te anotaba, incluso llegaron a transfundir sangre de animales a seres humanos o de vena a vena. Era el que estaba donando, le sacaban de la vena y se la conectaban a la persona. Bueno, ya hemos evolucionado pues un poquito. Afortunadamente. Sí. Y hablando de ABO, de grupos sanguíneos, hay una salvedad importante que quería hacer Mónica. Sí, es muy importante. Los grupos sanguíneos que nosotros tenemos son AB, con su respectivo RH positivo y negativo. ¿Sí? Lo que nosotros más necesitamos en los bancos de sangre en momentos determinados o casi siempre es el O positivo y O negativo, ¿cierto? Y como lo hablábamos con el doctor Vallejo, mucha gente piensa que como es tan común, no donan porque es que tienen las neveras llenas. Y al contrario, el que más y antes al contrario, porque tenemos muchos pacientes que son de ese grupo, menos donantes, entonces tenemos déficit. Y hay algo muy importante que a veces que la gente tiene que conocer. Los grupos sanguíneos escasos como son el AB y el B, lo debieran donar para los pacientes que la necesitan. ¿Por qué? Al principio Jaiber habló de los tiempos que duran la sangre en las neveras. Estos grupos, como no hay casi pacientes de ellos, la gente los dona porque quieren donar, pero después de 42 días o de 5 días, aunque las plaquetas sí se gastan más, se va a la basura porque no hay pacientes. Por eso es que a veces se les dice, mire, vea, no done, espere que haya el paciente de su grupo sanguíneo que lo necesita para que el componente no se pierda. Pero es muy importante que la gente sepa eso porque a veces les damos malos mensajes y no los recibimos, pero no les explicamos por qué. Entonces es importante que ellos lo conozcan. Vean esta pregunta también. ¿Es cierto que las personas que se han tatuado no pueden donar, Jaiber? Me parece muy pertinente la pregunta por un tema puntual. Hay muchas personas que no se acercan a los bancos de sangre porque creen que no pueden donar. ¿Por un ¿cierto? tatuaje? Sí, entonces, o por cualquier otra causa. La invitación es a que se acerquen a los bancos de sangre y nosotros, con las respuestas que nos dé la persona, determinamos si pueden o no pueden donar. El caso de las personas tatuadas sí pueden donar, siempre y cuando no se hayan hecho el tatuaje en el último año o inclusive en los últimos 6 meses, dependiendo del lugar donde se le hicieron el tatuaje. Entonces, la invitación es a que todas las personas se acerquen a donar sangre, se acerquen a cualquiera de los 13 bancos de sangre de Antioquia a donar. Y nosotros podemos determinar si la persona puede o no puede donar y les vamos a decir, y pueden llevarse la grata sorpresa de que sí pueden donar, como muchas personas que alguna vez les dio hepatitis, como decía Mónica.
realmente es hepatitis A, sí puede donar. Que salgan de dudas con la fuente indicada y es yendo a los bancos de sangre. Tenemos 2 minuticos y medio. Conclusión, Victoria, desde tu mirada con relación a donación de sangre. Desde mi mirada es motivar a la gente para que done sangre, que no espere la urgencia, la necesidad inmediata, sino que eso sea un hábito, ¿cierto? Es voluntad, es responsabilidad social y es un hábito que debe mantenerse. Ese es como el mensaje más grande. Doctor Vallejo. Sí, Olga, cada día necesitamos donantes de sangre y a pesar de todos los avances y todos los desarrollos tecnológicos que hay de la ciencia moderna, seguramente pasarán todavía muchos años en los cuales los bancos de sangre seguirán requiriendo de donantes para poderles seguir ayudando a los pacientes. Hay que seguir juiciosos. Mónica. Bueno, nosotros somos la fuente de la sangre y la fuente de la vida para muchos de nuestros pacientes. Todas las instituciones del departamento necesitan, entonces esperamos que todas las personas que puedan y quieran ser donantes acudan a los bancos de sangre y como decía Jaiber, si tienen dudas pregunten, llamen, están los teléfonos, es fácil ubicarnos para resolver las inquietudes y puedan ser donantes. Y usted cierra el programa, Jaiber. Invitándolos a donar, esperando que las personas se acerquen a donar, que nos colaboren, que entiendan que como les explicamos, la sangre no dura para siempre, tiene una fecha de caducidad, usted la dona y a los 5 días ya las plaquetas deben haberse utilizado o tienen que ser descartadas. Entonces la invitación pues a todos los que nos escuchan y nos ven es a que se acerquen a donar a los diferentes bancos de sangre. A Mónica Eugenia Blandón, directora del Banco de Sangre de Cardiovid, a Victoria Eugenia Villegas, coordinadora departamental de los bancos de sangre de Antioquia, a Carlos Vallejo, director del Banco de Sangre del San Vicente Fundación, y a Jaiber Patiño, director del Banco de Sangre de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias y yo creo que convencimos a más de uno. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Que hayan movido ese corazón y que digan, hay que ir a donar. Así sea, que así sea. Nos despedimos de nuevo, muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Mañana nuestro tema será en Sana que Sana, la epilepsia. Vamos a hablar de qué se trata este diagnóstico y las alternativas de tratamiento para darle calidad de vida a los pacientes con epilepsia. Acompáñenos de 11 de la mañana a 12 del día, de martes a jueves, en el programa saludable del canal Televid, Sana que Sana. Hasta mañana.